Versículo para memorizar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Lección 9 del 27 de agosto de 2022. Segunda trompeta. Objetivo: estar apercibidos de lo sucedido a nuestros predecesores, ya que estamos expuestos a vivir algo similar y debemos actuar con valentía en defensa de nuestra fe. Lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Material exegético. Después del año 70 de la Era Común, la Iglesia sufrió los embates de Roma como varias persecuciones crueles y sanguinarias. La última duró 10 años, del año 303 al año 313 de la Era Común. El emperador Constantino se convirtió en cristiano romano como una estrategia para unificar el imperio que estaba dividido entre paganos y cristianos, situación que ponía en alto riesgo la estabilidad de su reinado. Él dijo haber tenido una revelación divina, un sueño en el que descendía una cruz del cielo y escuchaba la voz de Dios que en latín decía «In hoc signus vinces», que declarado es «bajo este signo vencerás». De esta manera, en el año 312 de la Era Común, venció en batalla a Magencio y adoptó la cruz como un estandarte y un símbolo de su triunfo. Satanás, aprovechando el poderío alcanzado por este personaje y en cumplimiento a lo profetizado por Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Mudó los tiempos y la ley, después en el año 321 de la Era Común, haciendo gala de su influencia en lo religioso, al haberse hecho cristiano, emitió un decreto en el que por conveniencia política y para no tener una dualidad en su gobierno, ordenó que todos los habitantes de la ciudad, cristianos o no, descansaran en el venerable día del sol, es decir, en el día domingo. Código de Justiniano, libro 3, tomo 2, párrafo 2 y 3, Enciclopedia Británica, artículo domingo. De manera que la segunda trompeta fue tocada precisamente en el año 321 de la Era Común. Años más tarde, en el año 325 de la Era Común, patrocinó el llamado Concilio de Nicea, en el que se expresó de manera clara el cambio de la ley citado por Daniel. Se cambiaron puntos de fe que son estandartes de la doctrina que profesamos. No obstante, fueron mudados por Constantino para hacer blasfemar a los indoctos e inconstantes. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Al estudiar la palabra de Dios, encontramos una figura de la retórica llamada símil. Esta consiste en la comparación de una cosa con otra, para dar una idea viva y eficaz de una de ellas, por lo que al leer que apareció como un grande monte, esto nos da la idea de que existió alguien tan grande, imponente y majestuoso como un monte, haciendo referencia al gobierno del embajador romano Constantino, ya que en la Biblia monte representa gobierno. Jeremías capítulo 51, versículo 25. He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré monte quemado. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que hinchió toda la tierra. El monte fue lanzado al mar ardiendo con fuego, lo que nos da una idea del poder destructivo de ese personaje. Zacarías capítulo 12, versículo 6. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. La mar representa naciones, lenguas y pueblos. Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 15. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Jeremías capítulo 51 versículo 13. La que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, venido a tu fin, la medida de tu codicia. La tercera parte de ese mar se tornó en sangre, es decir, murió, pues el derramamiento de sangre se asocia por lo regular con la muerte. Ezequiel capítulo 18 versículo 13. Diere a usura y recibiere aumento. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Es importante hacer diferencia entre la tercera parte que menciona Apocalipsis capítulo 8 y la que se menciona en el versículo 9, pues esta última hace referencia a las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, refiriéndose con ello a quienes profesaban las enseñanzas del Señor Jesús. Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y que eran guiados por el Espíritu Santo, de los cuales se anunció que debían padecer persecuciones y tribulaciones para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 7. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia. En la parte final de Apocalipsis capítulo 8 versículo 9 se menciona que la tercera parte de los navíos pereció, lo que hace referencia a las grandes guerras navales que tuvieron lugar en aquel tiempo, y de lo que historiadores como Jacques Pirenne, en su libro Historia Universal, volumen 1, página 206, da testimonio. Hermanos, tomemos muy en cuenta el consejo que nos da en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y no creamos a todo espíritu, pues hay falsos profetas en el mundo que intentan trastornar la doctrina original, por lo que debemos recurrir a las sendas más antiguas. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos.